Bueno, buenas tardes. A ver, compañeros, su atención, por favor. Bueno, muchas gracias a todos por estar acá en una nueva jornada, ya la cuarta y última de esta serie de charlas que se vinieron sucediendo durante el mes de noviembre, octubre y noviembre, acerca de la normativa de las personas migrantes. La verdad que bueno, les agradecemos mucho la presencia de Gabriela, de Marga, que esta jornada la estamos haciendo en conjunto con el Observatorio de Derechos Humanos, que la directora es Margarita Hartgen. Por eso era que, bueno, también además ella va a hablar de un fallo que es muy trascendental en relación a la cuestión migratoria, mujer, la cuestión migratoria, género y interculturalidad. Exacto, ¿no? Gabriela, gracias por estar acá. Ella trabaja en la Cámara Federal de Apelaciones, es donde se presentan los recursos, digamos es el fuero donde corresponde cuando uno va a apelar una cuestión migratoria, les corresponde resolver al fuero federal, en este caso es parte de la Cámara Federal de Apelaciones. Ella nos va a contar cómo es el circuito recursivo que tenemos, todo lo que digamos, y también importante para algunos referentes de las colectividades que están acá también, que agradezco mucho, porque también les sirve para ellos también saber qué derechos tienen, cómo se apelan, cómo se protegen, ¿sí? Así que bueno, también se van a analizar unos fallos que se dictaron en la Cámara, muy amplios, y también cuál ha sido, digamos, el resultado final, cuándo esos fallos fueron apelados y qué cosa es lo que dictaminó la Corte Suprema. Así que esta charla es un cierre muy bonito porque, bueno, habla de la cuestión federal, los recursos, el sistema recursivo, los fallos, y al final vamos a terminar con Margarita, que nos va a hablar del fallo de Reina Maraz. Bueno, comenzamos con... ¿Cómo quieran, Gabriela? ¿Empiezo? Como quieran, no sé. ¿Con micrófono? ¿Cómo ahí? Sí, perdón. Sí. Bueno, ay, qué vergüenza el micrófono, es como... No, pero sirve mucho, ¿sabes? Para YouTube, porque después si no, no se escucha. Qué lindo, o sea que esto va a YouTube, Sí, divino. sí, sí, Más nerviosa todavía. Y nosotros podemos ir a buscar lo que necesitamos después ahí. Bueno, también te paso el... Hay 7.523. Hermoso, o sea que esto va a salir divino, hermoso, me olvidé todo. No sé ni para qué estoy acá. ¿Es viernes? Bueno, sé que han tenido la jornada y han ahondado bastante en toda la cuestión migratoria. Yo lo que les traje es una... tenemos... No, no. Bueno. Ahora sí. Buenísimo, gracias. Como pueden ver, nosotros tenemos una legislación migratoria de avanzada. Podríamos decirle, son muy pocos los países del mundo que directamente en el preámbulo de la Constitución Nacional de 1853 invita a los habitantes del mundo a formar parte de nuestra tierra. Que es algo que, fíjense, no ha sufrido ningún tipo de modificación a lo largo de las diferentes reformas constitucionales, ni siquiera en 1994, por el núcleo de coincidencias básicas que no tocó el preámbulo ni la primera parte, de ahí que tengamos el artículo 25, y que se mantenga la idea de la inmigración europea para, no cualquier inmigración europea, por supuesto, sino la que quería Alberdi y su lucha con Sarmiento, de qué tipo de inmigrante europeo, si del norte o del sur. Pero bueno, la idea era para labrar la tierra, mejorar las industrias e introducir e enseñar las ciencias y las artes. Evidentemente, nuestro sistema migratorio, si tenemos en cuenta la Constitución Nacional, debería ser un sistema de puertas abiertas. Claramente,
requerimos una reglamentación de esa introducción a nuestro país de las personas migrantes. Una de las primeras leyes que tenemos es de 1869, que aún vigente, que es la Ley de Ciudadanía. Y otra que tenemos, que es triste, pero bueno, triste por la forma en que fue aplicada, es la Ley Avellaneda, la Ley 817, que tiene que ver, bueno, con el momento de que la inmigración europea ya no estaba ingresando de la manera en que había ingresado décadas anteriores, entonces requeríamos esa inmigración siempre para el mismo sostén, porque nosotros siempre fuimos un modelo agroexportador, entonces necesitábamos siempre de personas que labraran la tierra. Esta ley Avellaneda, tampoco, como dice la Filmina, habilitaba a la inmigración en todos sus aspectos. Se preveía también claramente la inmigración de países, en particular países limítrofes. Pensemos en la época, en 1876, y pensemos que esta ley duró hasta 1981. Que ahí viene otra triste ley, que bueno, ya empezaremos a hablar de ella. En 1902 aparece la ley de residencia, la ley 4144, ley nefasta, si se quiere, para todos los aspectos migratorios y los derechos migratorios. ¿Nefasta en qué sentido? Esta ley lo que preveía es que solo la administración pública podía tomar la decisión acerca de la vida del migrante, por decirlo de alguna manera, porque tenía amplísimas facultades para la detención y para la expulsión del migrante, sin revisión judicial. Imagínense el poder superpoderoso del Poder Ejecutivo en esa época, que podía decidir sobre la vida de las personas que venían invitados por el preámbulo y por el artículo 25, con una invitación, se suponía que más que amorosa, para habitar el suelo argentino. Entonces nosotros los podíamos expulsar sin ningún tipo de revisión judicial. Y ahí es lo que siempre los abogados tenemos un plan B. Se podrán imaginar que cómo se podía luchar frente a esta potestad discrecional de la facultad. Hay un abogado que se le ocurrió plantear el habeas corpus. ¿Recuerdan que decir y cot, que son las creaciones pretorianas del amparo y del habeas corpus? Bueno, en este caso se planteó el recurso de habeas corpus. Es un fallo que vemos en la facultad, Transporte Chaco, que era sobre anarquistas alemanes. ¿Qué pasó? El apellido de los alemanes no me va a salir, pero estaban retenidos en un barco hasta que se llenara el barco y los remitían a su país de origen. Imaginen la situación. Por ser anarquistas, o sea, por una ideología claramente política. En esa época eran anarquistas y socialistas. Eran, por supuesto, obreros, con un principio de sindicalización, y la administración decide que no pueden permanecer en este país sin una justificación legal, claramente, sino por el solo hecho de su opinión política. Entonces, ¿qué es lo que hace? ¿Expulsión inmediata? No. Los retienen en el barco hasta tanto llenar una cantidad suficiente de pasajeros para que el barco pueda salir de puerto e ir al país de origen. Transporte Chaco es un caso emblemático, no en el buen sentido de que haya sido a favor del migrante, pero ahí sí que se planteó la diferencia entre la sanción y la pena como cuestiones administrativas.
Lo interesante de Transporte Chaco es el voto de la minoría, que nos dice que nunca el Poder Ejecutivo Nacional puede imponer una pena. Nunca. ¿Por qué? Porque lisa y llanamente es contrario a la Constitución Nacional. Por supuesto, la mayoría de la época lo que hizo fue avalar la decisión administrativa y el barco salió con todos los anarquistas que fueron a Alemania. Pero bueno, a veces las minorías de una época se vuelven mayorías en otras épocas. Lo importante entonces de la ley de residencia es que se podía expulsar por facultad discrecional del Poder Ejecutivo Nacional a los extranjeros. Fíjense que habla de seguridad nacional o compromiso del orden público. Muy tinte conservador de la época. Estamos hablando de la seguridad nacional, del orden y progreso, entonces tiene que ver con una ideología muy conservadora a la hora de manifestar nuestros planteos legislativos. Bueno. La ley de defensa social coterránea a la ley de residencia, que por suerte apareció el Código Penal. Entonces, en el 21, entonces derogamos todas aquellas leyes que disponían penas, ¿no? Pero fíjense el tipo de proceso que establecía para la aplicación de las penas, siempre relacionadas con las personas migrantes. Fíjense, eran juicios sumarios sirviendo de cabeza el informe policial. Permanecía detenido permanecía detenido mientras duraba el proceso y eran competentes los jueces federales, proceso verbal y actuado, y no podía durar más de 10 días. Fíjense, primero, cabeza del proceso era el informe policial. ¿Qué garantías tenía el detenido si la cabeza del proceso era el informe policial? Después, permanecía detenido. No sé si se logra entender la magnitud de la reglamentación de la época en contra de los derechos de toda persona, no solo migrante, porque esta ley también podía ser aplicada en nacionales que tuvieran determinada ideología, claramente. Esta ley, bueno, con el Código Penal de 1921, por suerte, fue derogada. En 1923 se reglamenta la ley 817, la ley Avellaneda, y fíjense, para contener la inmigración viciosa e inútil. Cuando preparaba la charla, recordar todo esto y ¿qué es la inmigración viciosa e inútil? ¿Cómo la definía el legislador de la época, el Poder Ejecutivo, porque es una reglamentación? Era todo aquel que pensaba distinto, claramente. Y digo, ahora es la figura del migrante en qué se distingue de aquella época, ¿no? ¿Hemos avanzado? Hemos avanzado, sí. Pero bueno, nos queda muchísimo, me parece, camino por recorrer. En el 63 y en el 65 tenemos dos decretos más, que la situación es la misma. Todo depende de la actuación administrativa, todo el proceso lo inicia, lo continúa y lo termina la autoridad administrativa, y fíjense las potestades que tiene. O sea, puede directamente expulsar, puede detenerlo en dependencias policiales, tiene
poder total sobre la persona del migrante. En el 69 tenemos un casito, porque el decreto ley, gobierno de facto, ¿qué pasa? Se autoriza al Poder Ejecutivo a expulsar los extranjeros cuando afecten la paz social, la seguridad nacional y el orden público. Mantenemos el mismo criterio, orden y pobreza, seguridad nacional y demás, sin recurso judicial alguno. Nuevamente, vulneramos todo derecho que pueda tener una persona a que se revea un acto administrativo final de la administración por el Poder Judicial. Y fíjense la rapidez con la que se echaba la persona. 5 días. Pero arrestado. O sea, lo arrestaban 5 días y lo echaban. Derogado este decreto, aparece la ley Videla. No necesito recordarles la época de que estamos hablando, no necesito recordarles claramente la ideología de esta época. Lo único que necesito recordarles es que claramente se va a mantener un criterio de expulsión del migrante sin ningún tipo de respeto de las garantías constitucionales, de los derechos que poseen, y además sin ningún tipo de recurso judicial alguno. Esto es, sí admite un recurso de apelación ante la misma autoridad. Sería, bueno, agotame la vía, por lo menos. Eso te lo admito. Agotame la vía, pero te voy a decir que no, y listo, te fuiste, te vas. Pensemos que esta ley existió hasta 2003. Seguramente en los encuentros anteriores hablaron de la ley Giustiniani, de la ley que estamos hoy viendo. Piensa que la ley Giustiniani es de 2003, 1981 a 2003. En el medio, reforma constitucional. Y seguíamos con esta ley. Tenemos cosas buenas, pero también mantenemos ciertas legislaciones que atrasan un poquito en esto. Bueno, y llegamos a la ley, perdón, cualquier pregunta, cualquier duda, me dicen, porque si no yo pongo primera, segunda y vamos. La ley Giustiniani. Yo tengo acá el librito que presentaron en 2003 por la ley Giustiniani, con Giustiniani es porque el creador era el diputado Giustiniani. Y hay en el libro, hay distintos autores comentan por qué es importante la ley, por qué había que cambiar un modelo de paradigma, un modelo de persecución, de expulsión, de retención del migrante, por un modelo que estuviera basado en los parámetros de una Constitución nacional, parte pues, recientemente reformada en ese momento. Y uno de los que escribe es Zaffaroni. Hay personas muy chicas acá, de estudiantes muy pequeños, por supuesto, hablaba de que Zaffaroni fue un juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que siempre se le ha endilgado ser un garantista. Exacto. La pregunta es, ¿qué es ser garantista? Porque si ser garantista es aplicar el derecho conforme está regulado en la Constitución Nacional, entonces todos somos garantistas. Todos los que ejercemos esta hermosa profesión somos garantistas y bueno, entonces sí, es garantista.
Lo que no se dice mucho es que el garantismo de Zaffaroni ya lo practicaban los alemanes cuando Zaffaroni fue a estudiar a Alemania, o sea, no es un invento zaffaroniano el garantismo. ¿Y qué es el garantismo? El garantismo es ni más ni menos que el respeto de los derechos constitucionales en los procesos particularmente penales. ¿Y por qué justamente habla Zaffaroni en esta ley Giustiniani? Porque es la visión que se tiene, lamentablemente se tiene, del migrante como la persona capaz de vulnerar nuestros derechos como habitantes del suelo argentino. En el sentido de que todos nuestros problemas y todos los delitos son cometidos por el migrante. Es la famosa situación que se está viviendo en Europa últimamente. No sé si escucharon a uno de los juristas franceses más importantes que dijo que en Francia todos los delitos son cometidos por inmigrantes. YouTube, está en YouTube, no me puedo acordar el nombre del francés. Pero bueno, es un jurista que salió la semana pasada a decir eso. Imagínense, en Reino Unido también, en Reino Unido está la figura del outsider, aquel que viene de afuera a perjudicarnos a nosotros que somos los nacionales. Piensen que así se ganan elecciones también. Cuando nosotros no sé si recuerdan la campaña de Lica Alicate, de un que intentó ser gobernador de la provincia de Buenos Aires. Bueno, también era la práctica de las políticas de tolerancia cero de Rudolf Giuliani, pero teniendo en cuenta como victimario al migrante. Siempre es mucho más fácil, porque nosotros encontramos un culpable en el otro. Estados Unidos, bueno, Giorgia Meloni, todos, generalmente es un discurso de determinada ideología política, que es una tendencia a la derecha, a la ultraderecha. ¿Pero por qué? Porque las propias inseguridades hacen que necesitemos culpar a otro. ¿Qué mejor que a otro que es un inmigrante, que es vulnerable, que es pobre, que no va a poder defenderse? Y que encima nuestra legislación no lo va a avalar. A pesar de que el preámbulo y el artículo 25 de la Constitución Nacional lo invitan muy amablemente a venir a nuestro país. Fíjense que hay una contradicción impresionante entre lo que dice la Constitución y lo que dicen, por un lado, las leyes y lo que dicen nuestros actos. Pero bueno, la figura de la otredad, del outsider, de aquel migrante causal de todos nuestros problemas, lamentablemente no es una cuestión propia de la Argentina, es una cuestión que se está viendo en todas las partes del mundo. Bauman lo dice, Noam Chomsky lo dice también. Por supuesto, son todos autores de una tinte socialista. Un autor de derecha no va a culpabilizarse de eso, por supuesto. Pero bueno, entonces, la idea de la ley Giustiniani es la protección y que se ponga en práctica lo que dice la Constitución. Entonces, de esa manera tenemos sí o sí, para ingresar a nuestro país hay que ingresar por los medios fronterizos habilitados al efecto. Todo ingreso irregular va a tener consecuencias. Toda permanencia irregular va a tener consecuencias. El tema es cómo tratamos las causas y consecuencias de esos dos actos que no son de acuerdo a los carriles reglamentarios de nuestras leyes. Primero, lo más importante es la decisión de expulsión por parte de la dirección tiene un efecto suspensivo, o sea, no tiene un efecto inmediato. No es como los 5 días que teníamos de 1923, que se decidía que te expulsaban y te echaban directamente.
Tampoco te meten en un barco y te dejan esperando que se llene el barco. No, hay derechos y hay recursos para poner en práctica. ¿Cuáles son esos recursos? Primero, hablamos de agotar la vía administrativa a través de los recursos de reconsideración, jerárquico y alzada. Se admite en algunos casos pasar por alto estos recursos y directamente acudir a la vía judicial. Pero, ¿qué está pasando? Últimamente se exige el agotamiento de la vía administrativa como uno de los puntos fundamentales para evitar el rechazo in limine del recurso directo o de cualquier otra acción que se intente. Antes los tribunales eran muchísimos más amplios en cuanto a que los derechos, no solo del inmigrante, sino de cualquier persona, podían obviar, de acuerdo a las particularidades del caso, el agotamiento de la vía. Muchas veces las particularidades del caso y la urgencia del caso impiden cumplir con los plazos de agotamiento de la vía. En estos casos, lo que se está viendo es que no agotar la vía administrativa implica un rechazo del recurso, justamente por falta de agotamiento de la vía. Esto es para... No está contemplado expresamente que puedo desistir. Sí, todo está contemplado expresamente, Sí. pero el problema es que vos tenés una interpretación de la ley a cargo de los operadores jurídicos. Entonces, ¿cuál es la particularidad de esto, si se quiere? El hecho del agotamiento de la vía te permite que la autoridad de aplicación evalúe en reiteradas oportunidades por qué tomó esa decisión, los requisitos y demás, y llegues con toda la prueba producida a un recurso judicial. Entonces, el consejo, mejor consejo que se puede dar es, se intente el agotamiento de la vía para después recurrir a la justicia. Porque es muy probable que los tribunales, más allá de una interpretación amplia que tengamos de la ley, rechacen por falta de agotamiento de la vía. Después de esto vas a ver que todo el articulado de la ley tiene 2 o 3 interpretaciones distintas. Depende del juez que te toque. Yo para mí lo hago lo más largo posible. Es el cliente que me apura para que saque del dedo. O sea, vamos por el amparo por mora. El amparo por mora solamente para que me lo provea un contencioso administrativo, me puede demorar por 2 meses. Ahí va el traslado. Luego va la apelación, siendo favorable, va la apelación a Cámara de Migración. Estamos ya de un año de proceso solamente sin resolver nada. Bueno, pero eso es por a veces pasa, los plazos de la ley son 30 días. 30 días, 30 días, 30 días, 30 días. Es cierto que tribunales nunca cumplen los plazos. Hago una culpa. Tengo 20 años en tribunales. La vorágine también te impide cumplir los plazos. Por supuesto que se intenta que 30 días no se vuelvan 60. Es un intento, se intenta. No quiero tampoco salir en YouTube diciendo que en los tribunales no se cumplen los plazos, porque eso y terminar mi carrera es más o menos lo mismo. Pero hay una conciencia. La Cámara tuya, iba a hablar con el secretario, que hacía 6 meses que tenía por un simple diferencia de fecha que ingresó el juzgado, me tomaba desde que Migraciones me dictó la precaria. Yo tomaba desde que ingresó por Ezeiza. Por esa simple discusión, 6 meses y no se resolvió. En el interés se cumplieron los 2 años. Bueno, se te resolvió bien. Sí, así, pero para eso no pagaba los impuestos. Es maravilloso el mundo judicial, no me puedes decir que no. No sé si me convenía venir hoy. Miranda, no me avisaste de esto. No me prohíben entrar. No, por favor.
pero bueno, es cierto. Se está grabando por las dudas. Sí, Encima. No, el secretario me atendió muy atentamente. Ah, sí, Nos estaba escuchando somos el callo. cafecito, todo. Sí, pero pasaron 3 meses y ya se me había vencido, tardó más en volver el expediente al juzgado de origen. Bueno, esta es la burocracia judicial, eso de Y que... no solamente acá en La Plata, también en Capital me pasa lo mismo. Bueno, no, sí, es un tema. Todos pensamos que con la informatización de los tribunales se iba a acelerar todos los procesos, pero detrás de la informatización de los tribunales hay una persona que aprieta el botón. O sea, no es inteligencia artificial esto. Entonces, si la persona que aprieta el botón no te despacha en tiempo y forma, nunca vas a estar. Eh, eh, es así, o sea, seguimos dependiendo de personas, seguimos hablando de la burocracia judicial, de la burocracia malentendida beberiana. Eso no cambia. Y de hecho, no sé si va a cambiar en algún momento. Salvo algo que está bueno y que pasa acá también con la gente joven, que la gente joven tiene otro manejo de la informática, tiene otro manejo de ciertas cuestiones, entonces hay cosas que se van a ir agilizando, pero todo lo que depende de la decisión de un juez o de un secretario va a tener un tiempo de ejecución. Sobre todo en materia migratoria cuando no está todo dicho. Cuando las interpretaciones son distintas, y tan distintas que puede ser a favor y en contra de la expulsión, nunca un término medio. O a favor o en contra de conceder una ciudadanía. No sé si, o sea, si hubiera una interpretación uniforme de las cosas sería todo mucho más fácil. Pero también es cierto que no hay una reglamentación clara de las leyes. Bien clara, que te diga, tal cosa es tal residencia, es tal cosa, así, asá. Te expulsan por esto, sin ningún tipo de lugar. Fue la Corte la que tuvo que definir los motivos de la expulsión. Y a tal punto los definió que hubo un último fallo en julio de 2024 que volvió a definir los motivos de la expulsión. O sea, el fallo Jiménez, en el fallo Jiménez de julio de 2024 nos recuerda el artículo 29, inciso C, de la Ley de Migraciones. Y lo vuelve a marcar cómo se debe interpretar el artículo 29. El artículo 29 te marca las causales por las cuales se puede expulsar a un migrante. El artículo más utilizado por migraciones es el C o el I. El C que habla de aquel migrante que tenga condena o antecedentes penales en 5 categorías de delitos globalizados, tráfico de personas, tráfico de armas, estupefacientes, asociaciones ilícitas para la corrupción, y me queda uno en el tintero, o penas privativas de libertad mayores a 3 años. La interpretación en Jiménez, por ejemplo, fue que un migrante que estaba condenado por lesiones hacia su señora, hacia su esposa, con violencia de género, a 2 años debía ser expulsado por el tipo de delito y por la protección que el Estado Nacional debe brindar a las mujeres. Así lo dispuso Migraciones, expulsión, así lo tomó Primera Instancia y así lo tomó la Cámara de Capital, la Cámara Contencioso Administrativa. Y la Corte dijo que no, porque 2 años no son 3. Y volvió a decirnos cómo debe interpretarse el artículo 29. Entonces, más allá, podemos estar a favor o en contra de las cuestiones de género, de perspectiva de género. Esto es nada más el análisis del artículo 29. La Corte volvió a analizarlo de manera de decir que
la persona condenada o con antecedentes penales en estas 5 categorías de delitos, o condenada por delitos de pena privativa de libertad mayor de 3 años, puede ser expulsado. Delitos menores no. De penas privativas de libertad no. Es el criterio de Apasa León. Apasa León en 2018 también era una persona, un migrante de Paraguay, que había sido condenado a 1 año y 3 meses de prisión. Y no obstante eso, se emitió la orden de expulsión y fue la propia, también la misma Cámara, la que convalidó la expulsión con esa pena, y fue la Corte la que dijo no, la interpretación del artículo 29 es esta. Jiménez tiene otra particularidad, que es las cuestiones de género. Fíjense que tenemos zanjada una cuestión y nos aparece otra en 2024, que es las cuestiones de género. A ver, hay una realidad. En este momento histórico que estamos cursando nosotros, las cuestiones de género no están en agenda. Pero, sin embargo, si nosotros hemos suscrito, está grabando, sí, no, mañana, el lunes no puedo ir a trabajar, me echaron, si ven esto. Los jueces de Benito me echaron. Pero aparte con todo, suscribido, sí, bien. Claro. Está grabado también. Suscripto, deberíamos hacer una modificación de la ley que prevea que los delitos de género también pueden ser causal de expulsión. Pero bueno, eso no está, y la Corte dijo esto en Jiménez. Yo no sé si la Corte de Carmen Argibay hubiera dicho lo mismo. Porque bueno, Carmen Argibay fue la creadora de la Oficina de la Mujer en 2009. Tengo mis dudas. Yo creo que hubiera hecho una reinterpretación del artículo 29 bastante distinta. Bueno, hoy día es esa la interpretación que vemos, y es nuevita porque es de este año, de 2024, que la Corte se puso las pilas y dijo algo. Muy crítica de la Corte, ¿no? Eso también queda grabado, pero bueno. No vas a ascender. No voy a ascender. Ascenso congelado. Ya me quiero mucho. Bueno, el tema de los recursos, de agotar la vía administrativa, la vía y el recurso judicial. La ley 25.871 es muy clara en cuanto a qué tribunales son los que van a intervenir. Son, bueno, en Buenos Aires siempre atiende el contencioso administrativo, y nosotros, que somos más pobretones, multifuero, agarramos todo, ¿no? Sabes más cosas. Por supuesto. Acá los datos son Cardel. Estamos bien. Bien. No. Conozco algo de Buenos Aires y la provincia. En Mar del Plata, a los abogados tenemos que ir los días martes y viernes. San Martín es peor. Es una falta de respeto. Los días de nota, Sí, que ya no existen. Un abogado quiere hacer una consulta, hablé con la secretaria, no tiene que venir, pero vengo de La Plata, Mar del Plata, pero estoy para estar toda la semana acá. No, los martes y viernes. Y los días que tenemos una reunión. Bueno, acá somos un poquito más amplios. Mar del Plata, genial. Sí, aparte conviene decir eso. No, Porque queda grabado, queda grabado. yo no me gano nada, es mi experiencia. Pues No, soy platense, así que cuando uno es del lugar. Yo soy de Pehuajó, pero bueno, yo soy más platense que pehuajense. Pero bueno, la competencia acá, en estos casos, es el Tribunal Federal de la jurisdicción de que se trata. No es justicia local. Eso es algo. Siempre que hablemos de la aplicación de la 25.871, cuestiones de expulsión, retención, permanencia irregular, estamos hablando del fuero federal.
¿Qué es lo más importante de la ley? Esa facultad discrecional de la ejecución administrativa de la expulsión. Sí o sí tiene que haber una posibilidad de revisión judicial. Si después el migrante no lo hace, bueno, va más allá de la aplicación o no de la ley. Pero en este caso si hay un aseguramiento de la revisión judicial. Pero ojo, ¿qué tipo de revisión judicial? La ley contenciosa, la ley Giustiniani prevé una aplicación supletoria de la ley de los procedimientos administrativos, de la 19.549. Entonces, la revisión judicial del acto administrativo final va a ser de la legalidad y de la razonabilidad del acto, no de la oportunidad, mérito y conveniencia de la expulsión o de la expulsión del migrante. Lo que se va a analizar son si el acto administrativo cumple con parámetros de legalidad y en particular de razonabilidad. Y ahí entra la motivación del acto. Y ahí entran las discusiones jurisprudenciales a cuanto a la motivación del acto. No sé si ustedes han litigado en contencioso administrativo, siempre que se ataca un acto administrativo final, se va por el lado de la falta de motivación del acto. Y las interpretaciones acerca de si el acto está o no motivado son infinitas. Depende del intérprete del momento. Esto es un poco lo que sucede también con la ley Giustiniani y la interpretación de la motivación del acto administrativo final. Y cómo van a ver las diferencias entre lo que es la Cámara Federal de La Plata y lo que es la Corte. Otro de los aspectos fundamentales de la ley es que garantiza una asistencia letrada gratuita. Gratuita. Eso, y la tutela judicial efectiva, en forma gratuita del artículo 15 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, van de la mano. Esto está previendo que se haga un efectivo ejercicio del derecho de acceso a la justicia. ¿Qué pasa? Se dan siempre los mismos obstáculos del derecho de acceso a la justicia. ¿Cuáles son esos obstáculos? Que la persona migrante conozca que puede acceder a la asesoría jurídico gratuita que proporcionan las defensorías oficiales, que tenga los medios económicos de acercarse hasta la defensoría, y en particular que tenga la confianza para ir a la defensoría. Porque una realidad es que la desconfianza de las personas, en particular migrantes, para con el Poder Judicial es manifiesto y tiene su motivo también. A ver, no vamos a hacer, no vamos a decir que somos lo mejor del mundo tampoco. Pero bueno, yo le comentaba recién a él que no se están viendo en tribunales gran cantidad de casos por migraciones o ciudadanías. Este año está bastante parada la cuestión, no hay tantas, por lo menos no llegan a Cámara. No sé si es que se están zanjando en primera instancia o se están zanjando en la Dirección Nacional de Migraciones, pero bueno, lo cierto es que no hay mucha litigiosidad en materia migratoria, al menos el año pasado y este año en Cámara. Lo cual es raro. No sé a qué se debe, sinceramente, eso. Disculpame, si después hacemos preguntas sobre los temas que nos tocamos, podemos. Como vos quieras, yo no tengo drama. Bueno, en la parte anterior, Sí. que también escribí a él, en cuanto a los recursos, los tocaste por arriba, pero no la parte específica. Por ejemplo, ahora me encuentro con una posesión de la mesa de ingreso de ciudadanía de La Plata, que no sé si hay una acordada o es arbitraria la posesión. En su momento me lo ponían los juzgados, lo peleé con los juzgados y me dieron la razón a mí.
los juzgados, violando lo que dice la ley, porque la ley sobre ciudadanías, el decreto reglamentario exige que el extranjero que pretende la ciudadanía argentina presente pasaporte o DNI o cédula de identidad o algún otro documento que lo habilite. Y acá en La Plata, muchos ciudadanos que inician la ciudadanía, extranjeros que inician la ciudadanía, no tienen el DNI porque Migraciones, depende de la categoría por la cual está radicado en la Argentina, lo emite o no lo emite o lo emite a futuro el DNI. Entonces me ponían la traba ahí, no puede ser. Y ahora me estoy encontrando con esa traba que me la está pidiendo a partir de este mes en la mesa de entrada. Me piden el DNI. Y muchos ciudadanos no tienen DNI argentino porque o están por razones humanitarias o están por Refugio. rentista. Pues sí, refugio llevo muchísimo. Y entonces no tengo, pero tienen los 2 años de residencia legal en Argentina. A ver, Sí. ¿no hay acordada de Cámara que regule, Esa arbitrariedad de... acordada de Cámara Sí. que regule aspectos procesales? Imposible. En la mesa de entrada a ciudadanía no existe. Sí. Eso no. En Capital sí hay una acordada 28 del año pasado, en la cual pusieron que tienen que ir 2 formularios, uno va al formulario Bueno, y otro va a la documentación. claro, pero acá lo que en la época de pandemia hicieron una reestructuración de todo el formulario que había que presentar en la mesa de entradas. Pero por lo que me estás diciendo es distinto a lo que te está pasando ahora. Sí, la mesa de entradas generales, cuando antes de procederse al sorteo, se procede al sorteo. En la planta baja, Sí, esa. en la UAC te están pidiendo presenté eso. la semana pasada y hace 2 meses había presentado otra ciudadanía y no tuve problema. No Y hubo ahora- cambios. Y ahora me están pidiendo... Perdón, ¿y qué se hace en ese caso? Porque, por ejemplo, hay otro juzgado donde te piden que la partida de nacimiento deba ser registrado en 1,60. Y ahora comenzó, bueno, antes era 20 días, ahora son 2, 3 meses para equilibrar. A Se ver. le vence la documentación, los antecedentes. Y aparte, ¿dónde está la gratuidad del procedimiento? Y dice, el proceso es gratuito salvo los edictos. Una cosa, yo no les puedo dar asesoramiento No, jurídico. perdón. Pero estamos No, planteando sin embargo, Sí. más si queda grabado, Sí. porque es una incompatibilidad con mi cargo. Pero, ¿qué es lo que sucede? Todo lo que ustedes, en primera instancia, vean que afecta sus derechos, planteen la apelación de la... Pero como te comenté, En el caso yo lo que haría es, iría hasta la oficina de superintendencia, que está en el tercer Sí. piso, y plantearía ahí la cuestión para que a vos te brinden la nueva reglamentación de la OAC acerca de cómo se están presentando los nuevos formularios de ciudadanía. es que no hay formulario, solamente es un correo electrónico que vos mandabas y ponías. Por eso, pero eso se considera Sí. a modo de formulario. Yo lo que haría es, iría a fingir demencia. O sea, Ujú. porque no hay nada formal que te indique que hubo un cambio de un mes a otro. O cambió el personal de la entrada, o cambió la directiva del jefe de entrada. Pero no debería haber cambiado el formulismo de que vos mandes el correo con determinados datos y demás. Entonces, lo mejor que te puedo recomendar es que te molestes por la oficina. Yo lo haría presencial, nada de mandar en 8:50 en tercer piso, y que les plantees esa situación. De última, para abrir una cuestión administrativa, una consulta administrativa interna. Porque es cierto que no te pueden pedir nuevos requisitos si no están... En su momento, digamos, el año pasado se lo gané ya a los 2 juzgados. Claro, lo que pasa es que una cosa es al juzgado y otra cosa es a la oficina de asignación de causas. Vos con la oficina de asignación de causas no tenés muchos recursos, más que la superintendencia. Un juzgado, sí, un juzgado le apelás hasta el apellido. Pero el tema con la OAC, y aparte, si la OAC te dice que no, es un no tan rotundo que
no debería estar pasando. Pero con la respuesta correcta. No hay un acordado entonces. Bueno, pasa. O al menos si salió, no la notificaron debidamente. Y todo esto está quedando grabado. Yo voy presa. Pero bueno, no estoy haciendo. No ha quedado plasmada en ningún lado, por lo menos. Aparte es un requisito que te impide el inicio de la causa, ni más ni menos, o sea que hay una denegación de justicia. Y si el mes pasado te dijeron que sí, no hay, o sea, o cambió la persona de mesa de entrada o hubo algún relevamiento interno o algo pasó y vos tenés derecho a saberlo, te tienen que explicar. Si no, en el mismo lugar te tienen que dar la acordada. ¿Qué dice eso? Bueno, vamos a continuar así, vamos. Perdón. Por ahí. No, perdón. No, yo también. Si querés después Sí. hablamos. Bueno, voy. ¿Cuál es bueno, los mayores supuestos traídos a tribunales? Les decía, es el artículo 29, inciso C, que habla justamente de los 5 tipos de delitos, son delitos transnacionales, de difícil persecución, tráfico de armas, personas, estupefacientes, lavado de dinero o inversiones en actividades ilícitas. ¿Cuántos nacionales tendrían que ir expulsados, no? Pero bueno. Delitos que merezca para la legislación pena privativa de libertad de 3 años o más. Esto es lo que les contaba de Apasa León y del caso Jiménez, que se mantuvo en el país a 2 migrantes que tenían penas privativas de libertad de menos de 3 años. ¿Qué pasó con este artículo? En 2017 sufrió una modificación. El decreto 70 del 2017 modificó prácticamente todo el sistema de la ley en cuanto era la parte de expulsión y de permanencia y los recursos tanto administrativos y judiciales, restringiendo derechos. ¿Qué es lo que sucedió? El decreto 70 lo que dispuso es plazos mucho más pequeños, en lugar de 30 días, 3 días, y cambió la redacción de penas de 3 años por cualquier tipo de pena. De ahí que viene el fallo Apasa León. ¿Por qué? La Dirección Nacional de Migraciones, con la aparición del decreto 70, nunca tuvo en cuenta que no se podía aplicar retroactivamente a situaciones pasadas antes de la entrada en vigencia del decreto, sino que era después de la fecha de publicación, como toda la validez de las normas. Sin embargo, por eso trataron de expulsar a Apasa León, en este caso, porque tenía 1 año y 6 meses. Aplicaron el decreto 70, pero los antecedentes penales del señor Apasa eran anteriores al decreto 70. Entonces estaba la validez de la pena de 3 años de mayor privativa de libertad, mayor de 3 años. Por suerte, el decreto 138 de 2021 volvió al estado anterior y todas las reformas del decreto 70, por suerte, finalizaron. Lo que pasaba en tribunales era, en todos los casos, pedidos de inconstitucionalidad del decreto 70, y una de las formas en que se zanjó fue con el amparo colectivo del CELS, que se declaró la invalidez constitucional del decreto, y la Corte nunca dijo nada. Por suerte ahora no lo va a decir porque fue derogado. ¿Y qué tenía esta reforma del 70 que no la tiene, o al menos no la tiene tan explícita? Primero, bueno, los 3 días, imagínense recurrir en 3 días, una cuestión migracional.
Es imposible, o sea, no hay una sola presentación temporánea. Eso hacía que claramente se rechazaban todos los recursos. Y además se habilitaba el rechazo in limine. El rechazo in limine es el rechazo judicial sin explicación alguna. Eso, por suerte, con el 138 se volvió al estado anterior, entonces siempre hay una necesidad de una acoger o no el recurso, pero con una justificación jurídica mediante. Recientemente hubo un caso en la Cámara Federal de tres ciudadanas peruanas, tres mujeres trans, que no pudieron accionar por recurso judicial directo, o sea, se pasó el plazo de 30 días, e intentaron una acción de amparo. Estas mujeres, la Dirección Nacional de Migraciones emitió el acto de expulsión por considerarlas autoras del delito de comercialización de estupefacientes en la zona de 1 y 60. El juez de primera instancia, acá en La Plata, lo que hizo fue el rechazo in limine del amparo, porque no había habido un carril formal a seguir para lo que planteaba la ley 25.871. Lo que se hizo en Cámara fue revocar ese rechazo in limine y admitir la tramitación del recurso de amparo. ¿Pero por qué? Las cuestiones primeras planteadas, porque no hubo una partida a prueba, tampoco la va a haber, porque el amparo, si bien se está pareciendo más a un proceso ordinario que a un proceso sumarístico, como debería ser, y el amparo ha venido a salvar casi todas las cuestiones procedimentales que aparezcan, se presentan por vía de amparo, ganancias por vía de amparo, pensiones por vía de amparo, salud por vía de amparo, y en muchos casos se necesita una apertura probatoria aunque sea mínima. En este caso se habilitó la vía del amparo porque era una cuestión de vulnerabilidad, la padecida por estas tres mujeres, que era patente. Aparte, si hay algo que tiene el Poder Judicial de la Nación, es una capacitación en género. Nosotros todos los años tenemos que capacitarnos en cuestiones de género a raíz de la ley Micaela y a raíz de la Oficina de la Mujer. Y este caso judicial de estas tres mujeres que ejercían la prostitución en la zona y víctimas de la policía diariamente y además condenadas por un delito relacionado con el tráfico de estupefacientes, es uno de los casos bisagra que te dan para estudiar y para analizar en las cuestiones de género de las leyes de la ley de identidad y demás. Entonces plantear el rechazo in limine del amparo es como que se contradecía con todo lo que hemos aprendido en cuestiones de género. De ahí que, bueno, la Cámara con razón, entiendo, lo que hizo fue, por lo menos que se habilite la vía del amparo, dar la posibilidad de una buena defensa a estas tres mujeres, sin perjuicio de lo que se decida en el final, claramente. Pero bueno, es un caso en que se habilita el amparo por fuera del recurso directo, porque ya se habían vencido los plazos para el recurso de la ley Justiniani. Bueno, el recurso judicial, tenemos 30 días. El tema de los 30 días se está haciendo muy taxativo. O sea, se están rechazando recursos por el vencimiento del plazo, por la extemporaneidad del plazo. En eso sí. Y hay una discusión entre días hábiles, días corridos, días judiciales. Lo que ha traído la pandemia es una reconsideración de lo que son los plazos, las horas y el corrimiento de los días, porque vieron que ahora les puede llegar una cédula en cualquier momento del día. Son las 12 de la noche y pueden recibir una notificación. Y a veces cuesta rever el código procesal y lo que dice en cuanto a cuándo comienza a correr el plazo.
como verán, está todo en discusión todavía. ¿No? Sí. Una pregunta. Un caso en particular a la realidad que pueda que haya sucedido. Un migrante chino llega a la Argentina, no tiene delitos, lo que ya están establecidos taxativamente en la normativa interna de la Argentina, pero podría ser de que tiene un inconveniente con el pasaporte, algún número, algo establecido en el pasaporte no tenga concordancia con su cédula de identidad del país que es de origen. Ya llega a la Argentina, Inmigraciones tiene la potestad de decir, te negamos el ingreso al país por tal circunstancia, donde se plantea las garantías que tiene ese ciudadano chino. Primero, pueda que no hable el idioma. Segundo, no conoce nada en la Argentina, puede acceder a toda esta jurisdicción contenciosa y demás, pero como si no le admiten el acceso al país y no conoce, no habla el idioma. ¿Dónde están las garantías que la Argentina o las convenciones interamericanas de los derechos humanos le dan garantías a la persona? Yo soy abogada, soy colombiana y pues en algunos aeropuertos, no todos los de Colombia están esas garantías de que le puede suceder eso a X o Y extranjero y está de la mano a veces, porque no es la maravilla Colombia, la Defensoría del Pueblo, que dicen, bueno, yo te doy una gratuidad de que te apoyen en tu proceso, en este momento no te están dejando ingresar, pero yo te apoyo para la resolución, porque migraciones no te dejan ingresar y tú vas a presentar ahí mismo migraciones, ¿por qué no me dejas ingresar? Y esto van a decir, ¿por qué no? Entonces te expulsan del país. Entonces la pregunta mía en conclusión sería, ¿cuáles son las garantías que en este momento en particular, cuando el extranjero entra a la Argentina, para llevar a cabo esos trámites? En principio, migraciones, toda la parte recursiva administrativa tiene que prever la asistencia jurídica gratuita y un intérprete. O sea, cuando la persona llega al país y hay problemas por los cuales se puede prever un ingreso irregular al país o hay determinada intención de la administración de que no ingrese al país porque no está en regla su documentación, la misma administración en ese momento tiene que asegurar una asistencia jurídica gratuita y un intérprete. Es una de las facultades que te da esta ley, la asistencia jurídica gratuita, que es en todo el proceso, debería ser en todo el proceso. Hay algunas dificultades porque la Corte tiene un fallo en el que no es tan claro. Para la Corte, la asistencia jurídica gratuita debe ser solicitada por la persona. Lo que pasa que en este caso, un ciudadano chino que no habla el idioma mal puede saber que puede tener asistencia jurídica gratuita y menos derecho a un intérprete. Entonces, eso la administración lo debe proveer, sí o sí. A ver, lo dice la ley. De ahí a que los hechos suceda, hay un abismo. Claro, perdón, porque los rechazos en frontera sucedería lo mismo que lo que está detallando, ¿no? Entonces, Totalmente, a ver, lo ideal sería una persona que entra a la Argentina, que sabe que va a tener algún tipo de complicación, no puede venir con la ley Justiniani bajo el brazo y decir, ah, no, por el artículo 86 tengo derecho a la asistencia jurídica gratuita. Eso tiene que estar aceitado en la Dirección General de Migraciones. Esa es la oficina, por más pequeña que sea de frontera, donde hay personal de migraciones, deben conocer la ley, porque es parte de su función. El ciudadano chino tiene el derecho. El tema es que, eso es efectivo. exacto, el ejercicio de los derechos, de determinados derechos en estos momentos, en este país, se están complicando. Pero el 86 es totalmente válido para la situación de esa persona. Y aparte, pensá que va a quedar retenido en la zona del aeropuerto. O sea que le tienen que dar una solución rápida.
Exacto, a la lo digo porque en situación. realidad sucede, por lo menos yo particularmente cuando entré a la Argentina, mi hermano que ya es residente aquí me dice, cuando vayas a ingresar está pendiente que Migraciones te va a hacer esa pregunta. Yo llegué tipo 4:30, 5 de la mañana y no había nadie. Había como 3 personas en Migraciones, yo pasé, tienen que estar en un control interno, ellos son Migraciones. ¿Y para dónde van? A la plata. Sí, la siguiente, estaban dormidos. Entonces, como te digo, esta situación de que llega un chino, no hay un intérprete, se puede presentar. Entonces, la persona dura que 3, 2 días, todo un día en el aeropuerto, porque son situaciones que se presentan. Entonces, esa sería mi pregunta. ¿Cuáles son las garantías de toda esta reglamentación que al pasar los años se están presentando, se apliquen? El artículo 86 debería ser conocido por todo el personal de migraciones. O sea, la asistencia jurídica gratuita y el intérprete tienen que estar permanente en todo el proceso migratorio cuando hay un inconveniente, por supuesto, y cuando no lo hay también, porque si la persona no te puede entender, tienen que tener, porque aparte está en el artículo 13 de los pactos, del Pacto Civil y Civiles y Políticos, está en todas las legislaciones. A ver, es cierto, nosotros tenemos una legislación avanzada, tenemos muchísimas leyes, vamos por la 28.000, 27.000, deberíamos no tener este tipo de dificultades. Se presentan diariamente porque tenemos muy buenas leyes, pero poca práctica de las leyes. Ahora, si vos tenés conocimiento de este caso en particular, lo mejor sería plantearlo en la Defensoría Oficial de los Tribunales Federales. Ah, bueno, sí. Ante cualquiera que tenga el conocimiento de que está pasando esto en Ezeiza, por ejemplo, o en cualquier aeropuerto internacional del país, que se acerque a las defensorías que están en 8 y 50 y que sean federales, y planteen la situación, y ahí sí o sí les van a tener que dar una solución. Por lo menos un llamado telefónico a Ezeiza va a haber, al aeropuerto. Eh, Perdón, no hay una respuesta. Me encantaría decirte que tiene todos los derechos del mundo, pero lamentablemente la parte práctica del ejercicio de esta ley en la parte de la administración pública es muy difícil, pero no es la única ley. Todas las leyes que requieren participación de la administración pública, que requieren un acto administrativo final, son para temer, te diré, todo, ANSES, AFIP, todo lo que es administración pública y requiere de la actuación, siempre vas a tener algún inconveniente, algún conflicto, siempre algo pasa. Es así, pero es lamentable. Bueno, esto les decía, el control de legalidad, debido proceso y razonabilidad del acto, motivo de la impugnación. Por eso hablamos siempre, generalmente, lo que se ataca es la motivación del acto. Y bueno, quizás todos los inconvenientes se solucionarían si se creara el fuero especializado como fue previsto en 2003 por Giustiniani. La idea que nunca, y no creo que se cree, es un fuero específico en materia migratoria y concentrar todo lo que es ciudadanía y expulsión y permanencia en un fuero especializado en la materia que tuviera una doctrina jurisprudencial única también. Bueno, una de las partes interesantes del artículo 29 también es la dispensa. O sea, como una persona que tiene un acto administrativo o que la Dirección Nacional de Migraciones encuentra que no puede permanecer en el país, puede plantear la permanencia en el país por razones humanitarias o de reunificación familiar. Y ahí se crea otro conflicto. Porque, ¿qué es reunificación familiar? ¿Qué entiende la justicia por reunificación familiar? Y ahí tenemos el fallo este. Esto es un caso de La Plata, Vera Cayotopa,
que este es un caso de 2018. Estaba condenado a 4 años de prisión, por ende podía ser expulsado, pero la Defensoría Oficial planteó que el juez de primera instancia, o sea, Migraciones, nunca trató la dispensa. El juez de primera instancia tampoco, entonces la defensa apela a esa situación y la Cámara trata la dispensa. Y encuentra que dentro del expediente, dentro de la prueba del expediente, a la que había tenido acceso en Migraciones y a la que había tenido acceso el juez de primera instancia, este señor tenía una hija pequeña y estaba conviviendo con una mujer, o sea que, Argentina, la hija. sí, Claro. nacida acá y chiquita, pequeña. Entonces, si bien eh, había una causal de expulsión tangible, también había una causal de dispensa. Que eso es lo que dijo la Cámara, en particular, en base a los derechos del niño de permanecer al lado de sus padres. Interés superior del niño y demás, más allá de los derechos de la persona de ser padre, los derechos del niño de tener su padre. Y la justificación de Migraciones fue que sí, tenía una hija argentino, pero por la naturaleza del delito debía ser expulsado. Esto, al no haber tratado la dispensa, no hay una buena motivación del acto, por ende cae el acto administrativo para la Cámara Federal y se ponen en auge los derechos de la niña involucrada en el proceso. Perdona, ¿qué tipo de delito era? Era una pena de 4 años, era homicidio en grado tentativo. No, porque también está el caso que absurdo total, que piden la dispensa cuando la víctima es el menor argentino. No traje esos casos. Son Vas a absurdos. ver, sí, pero directamente la defensa no lo puede plantear eso. Lo plantea. Pero bueno, no, esos casos no te los traje, no te preocupes. Ahora, ¿qué pasó? La Corte en 2023. Fíjense, la sentencia de Cámara es en 2018. Pasaron 5 años. La Corte en 2023 dice que, primero, da vuelta la decisión de la Cámara. La decisión de la Cámara anulaba el acto administrativo de expulsión. La Corte da vuelta a esa decisión y ordena dictar un nuevo pronunciamiento. Ese nuevo pronunciamiento cayó en mi sala, la sala 2, y hubo que confirmar la expulsión porque al ordenar la Corte el dictado de un nuevo pronunciamiento, el órgano que le toca dictar un nuevo pronunciamiento debe basarse en lo que dice la Corte. Ahora, ¿qué es lo que planteó la Corte en Vera Cayotopa? Que no se había probado la existencia de un riesgo cierto, de que los menores se encontraban en una situación de desamparo. ¿Qué es un riesgo cierto? O sea, pareciera que no alcanza que una niña pequeña requiera de la figura paterna para quedarse en el país. Se requiere un riesgo cierto. ¿Y cuál es el riesgo cierto? El riesgo cierto es de CGA, que era una situación terrible. Era una mujer migrante que tenía 4 hijos pequeños, meses a 6 años, a su cargo, que vivían en una casilla que se las proveía la municipalidad del lugar donde vivían. Evidentemente, si se expulsaba a la madre, quedaban los 4 niños en una casilla solos, desamparados totalmente. Parece un extremo pensar que eso es riesgo cierto para la Corte, ¿o no? Es como hasta un absurdo decir,
Oh, es riesgo cierto, sí. No, no, les digo, cuando releía los fallos, digo, la figura del riesgo cierto, como una niña, o sea, eh, no puede crecer o no se puede respetar sus derechos por la figura del riesgo cierto y le ponen esta circunstancia de directamente plano psicológico, emocional, económico, vulnerabilidad extrema de la subsistencia de 4 pequeños que aparte eran madres solteras, o sea, claramente el riesgo cierto. Ahora, ¿cómo llegás a este estándar? Pero es el caso que la madre estuvo presa, pero no sé, en un caso de Florencio Varela, que Santegui estuvo presa, entonces, digamos, estuvo presa y pudieron sobrevivir los menores durante un tiempo. Pero el tema es que estuvo presa por haber estado presa, que la expulsan, Sí. y los menores, a ver, se armó un entramado barrial que hizo que se permitiera la subsistencia de los menores y además estaban institucionalizados, entonces participó la escuela, hubo una contención. Pero de ahí a la expulsión era una decisión que claramente no quisieron tomar, porque aparte en ningún momento se planteó la posibilidad de no dar la dispensa en ese caso. Gaby, perdón, vamos redondeando. Ay, sí, perdón. Bueno, Vamos. entonces, eh, ¿qué es lo importante a tener en cuenta? Primero, hay 2 grandes causales que se judicializan. Por un lado es la expulsión por la comisión de delitos o por la pena privativa de libertad mayor a 3 años, y por el otro lado son las situaciones del ingreso irregular. Generalmente las expulsiones por ingreso irregular son mucho más tajantes, sin posibilidades de mucha vuelta de tuerca, porque se considera ya que el ingreso irregular es una causal demasiado importante como para no tener en cuenta. Con la comisión de los delitos y demás se evalúan la forma de la dispensa, que bueno, el riesgo cierto, razones humanitarias y demás. Y bueno, lo último es el último fallo Jiménez, que la violencia contra las mujeres no es tenida como una causal de expulsión. Que bueno, a mi gusto habría que rever un poco las causales de expulsión, teniendo en cuenta sobre todo las estadísticas que hay de femicidios y de lesiones leves y graves que no llegan a 3 años también. Pero bueno, no sigo, la dejo a Margarita. Gracias. Perdón que no les di respuestas a ustedes dos, pero no puedo hablar más de lo, no puedo asesorar y no quiero. La cambiamos, la formulamos. Pero el consejo es que vayan y toquen puertas. Bien, Como siempre. Como siempre. Bueno, hola, buenas tardes a todos y todas, ¿cómo están? Bueno, como fue presentado acá, voy a hablar del caso Reina Marás Bejarano, quizás algunos lo conozcan, quizás otros no. Eh, Primero tengo que decir que la intervención que tuve en este caso junto a otras personas fue en el marco de la labor que desarrolla la Comisión Provincial por la Memoria, que además de, digamos, haber surgido por una ley provincial, haber surgido precisamente por la administración, para la administración de referentes sociales y políticos reconocidos de lo que fue un archivo de lo que era la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, uno de los archivos de la represión más contundentes que existe en Argentina. La Comisión empezó a trabajar también en las vulneraciones a los derechos humanos en el presente. A partir de ahí es que hace más de 20 años que se realiza un trabajo de monitoreo en lugares de encierro. Estos son cárceles,
son comisarías, son también lugares de alojamiento de niños o de personas con padecimientos de salud mental. Y es en esa labor precisamente que un grupo de jóvenes, de personas que estaban haciendo un monitoreo en la unidad 33, en Mujeres de los Hornos, conocen, o sea, de ese modo la institución conoce a Reina Marás Bejarano. Antes de empezar a comentarles el caso, también me gustaría como encuadrar un poco el caso dentro de aquello que se llama litigio estratégico, ¿no? Es decir, cómo pensar algunos casos paradigmáticos, litigarlos con el fin de que vamos a cambiar un temperamento, no solamente que vamos a llevar adelante justicia para ese caso, visibilidad, respeto de los derechos, sino también probablemente modificar leyes, modificar prácticas judiciales que mucho necesitan de modificarse, o simplemente cambiar políticas de Estado. Entonces, esa es un poco también la herramienta con la que voy a comentar de algún modo el trabajo que se hizo en este caso. Bueno, ¿quién era entonces Reina Marás Bejarano? Era una persona detenida, donde les comenté, que es conocida por este equipo de monitoreo en diciembre del 2011. Ella y sus compañeras del encierro comentan que ella no comprendía, era quechua parlante, no comprendía el idioma español de manera muy elemental, muy elemental, no sabía expresarse en el idioma español, ya en ese momento tenía una niña, una beba de 1 año, y sentía que se encontraba indefensa frente a un hecho del cual era ella acusada, que era la muerte violenta de quien era su marido en 1 año y pico atrás. Bueno, ¿cómo era Reina Marás Bejarano? Era una mujer migrante, una mujer joven, como les dije, quechua-parlante, pobre, muy pobre, proveniente de una zona de Bolivia, Avichuca, que es un lugar, digamos, de montaña, absolutamente rural. Era madre de 2 hijos, además de esta niña que nació ya estando ya detenida. Y de algún modo ella lo que sentía era una indefensión porque nunca había comprendido, por cuestión de su idioma, de qué era acusada, por qué estaba detenida, las razones por las cuales incluso estaba ya su causa para ser elevada a juicio en ese momento. Fue así que decidimos hacer un trabajo, digamos, de incidencia sobre, en este caso tenía un defensor público, el doctor Mastronardi de Florencio Varela, el hecho había ocurrido en Florencio Varela, y decidimos empezar a conversar con la defensa pública. Me parece importante también, de algún modo, poner de manifiesto que ella era una víctima de violencia de género, era también una persona que había llegado a la Argentina hace apenas unos meses, era víctima de agresiones del entorno de la familia de quien era su pareja, con quien él había vivido ya unos cuantos años acá, 3, 4 años, y fue a buscarla y casi de algún modo la obliga a venir a la Argentina. Así es que entonces, eso es un poco la parte del contexto. Entonces, cuando es escuchada, cuando se genera esta escucha a partir del conocimiento de ella, se empieza a conocer toda esta situación de ella, para lo cual, como institución, tuvimos que buscar una persona intérprete para poder comprender esa persona, que bueno, la buscamos a través de conocimientos y demás. Fuimos buscando, conseguimos una persona de Buenos Aires que hizo el trabajo. Las entrevistas que tuvimos con ellas para conocer esto que hoy se los puedo contar como un relato, se hicieron a través del intérprete, con la presencia del intérprete, de otro modo no podíamos comprendernos. Y también lo primero que hicimos cuando hablamos con el defensor era decirle que a través de estas 2, 3 reuniones que tuvimos con ella en la unidad 33, ella no comprendía cuál era ese conflicto que tenía con la ley penal, porque estaba detenida, qué iba a pasar con su juicio, no había podido hablar, expresarse nunca había comprendido lo que el defensor, que era la única cara de la justicia que había visto hasta ese momento,
no había logrado comprender. Entonces, allí, si bien nos costó un poco, tengo para por ahí contar el final de la película, es como contar el final de la película, pero el defensor le costó por ahí recibir una incidencia de una institución ajena al propio Poder Judicial, pero de a poco nos fue escuchando y de algún modo, cuando fue el juicio oral y público, pidió disculpas por no haber de algún modo podido manejar la situación y no haberse dado cuenta. En cierto sentido asumió no darse cuenta que en definitiva esa persona no comprendía y él no se hacía comprender. La acusación no era una acusación menor, estábamos hablando de un homicidio, ¿verdad? Y una de las cuestiones, de las primeras cuestiones que vimos, era que el Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires, la Suprema Corte, tiene un registro de intérpretes. Tiene un registro de intérpretes de 4 lenguas, que son el inglés, el italiano, el francés y el portugués, pero efectivamente, cuando las migraciones más frecuentes son de países como en este caso, o de etnias o grupos pertenecientes, digamos, que no manejan el idioma español, como era este caso, quedaban por fuera de eso. Bueno, costó mucho que se entendiera, que no se viera esto como un delirio, y se terminó, digamos, aceptando la intervención de una intérprete particular. De algún modo me parece importante significar esta cuestión, porque al día de hoy el registro de intérpretes de la Corte sigue siendo de los mismos 4 idiomas que les digo, pero de algún modo pudo visibilizarse esa situación y creo que, bueno, también son cuestiones para seguir discutiendo, para discutirlas en otros ámbitos. Probablemente pueda haber habido más reinas Marás Bejarano en este sentido. También en ese momento logramos interactuar con el defensor para pedir la nulidad de esa elevación a juicio y de algún modo redireccionar la investigación. Eso no se logró, fue negado por el tribunal y finalmente en el año 2014 se hace el juicio del cual ella era acusada como coautora del homicidio de quien fuera su marido, conjuntamente con un señor que eran compañeros de trabajo con su marido en un horno de ladrillos en Florencio Varela. Para significar el nivel de pobreza, cada uno de los trabajadores del horno de ladrillos dormía en unas pequeñas piezas, dormía y vivía, si tenían familia con familia, si no solos, en pequeñas habitaciones, en una situación de suma explotación, obviamente. Y bueno, finalmente entonces se llega a la instancia del juicio. También fue una pelea con el Poder Judicial y con el Tribunal del Juicio que se aceptara que la intérprete estuviera en el juicio. O sea, ya había de algún modo atravesado toda la instrucción de la causa sin saber de qué se trataba, sin poder hablar, sin poder decir, sin poder entender. Bueno, finalmente eso se logró y se llegó, digamos, al juicio. También quiero plantear alguna cuestión importante en algunos casos como abogados, como abogadas, poder plantearnos la interdisciplinariedad que necesitan algunos casos para ser abordados. Para nosotros eso fue muy importante, como también psicólogas, un grupo de psicólogas que muchas personas se ofrecían solidariamente para hacer este trabajo, algunas de la institución, de nuestra institución, otras psicólogas. También una socióloga que difundió el tema, una socióloga muy reconocida de la UBA, que tomó el tema, lo analizó, lo investigó, lo difundió. Por eso fue un caso que se hizo también muy conocido, un caso paradigmático. Entonces, me parece importante poder de algún modo enumerar o identificar cuáles fueron esas problemáticas del propio sistema judicial para un caso de estas características, que insisto, no fue el único. Creo que lo primero que se identifica es la falta de formación del Poder Judicial, incluso me refiero a los altos magistrados y demás, y a los responsables, a los defensores, a los fiscales y demás, de lo que es concretamente una perspectiva de derechos humanos y específicamente una perspectiva de género y una perspectiva también de lo que es, de algún modo, el derecho a migrar y lo que eso implica. El derecho a la migración y todo lo que eso implica respetar. Entonces, para que todo esto que nuestra compañera acá nos decía, toda esta
estas puertas abiertas que nuestro país muestra, digamos, y de algún modo hemos definido históricamente ese modelo para nuestro país, pero también hay que dar cuenta después con las instituciones, con las herramientas de qué es lo que vamos a hacer o cómo vamos a realmente tratar a esas personas que migran a nuestro país y que, por ejemplo, se ven en un conflicto con la ley penal, en otros casos se ven en conflictos de familia, en distintas situaciones donde muchas veces salen perdidosos y no reciben un trato igual al que recibe, como la Constitución nos dice, alguien que proviene sí de nuestro país. Entonces, me parece que esas dos perspectivas, la falta de la perspectiva de género y la falta de la perspectiva de la interculturalidad, que a veces es una perspectiva y a veces es un rechazo también, porque también tenemos que analizar que probablemente si Reina hubiera sido francesa, hubiera tenido otro tratamiento diferente a que si era boliviana, morocha y hablaba raro. Entonces, me parece que es importante, o que el caso, una de las cuestiones que nos permitió es ver eso y es ponerlo en discusión. Después otra cuestión que me parece interesante para casos de este tipo, por ahí lo hablo desde una institución, pero también pienso en un abogado, cualquier abogada, cualquiera de ustedes que pudiera tocarles un caso de estas características, siempre es buscar el apoyo, la difusión, hermanarse con otras organizaciones, con otras instituciones. Nosotros hicimos un tejido muy amplio en ese sentido, insisto, desde esto que comentaba de profesionales, hasta distintos grupos de mujeres migrantes de distintos lugares, de movimientos sociales, que se fueron acercando cada una o cada grupo de estos para aportar lo que se pudiera. Una cuestión que me parece importante destacar es que en lo que fue el documento del Ni Una Menos del año 2016, el caso de Reina Marás Bejarano fue mencionado por el movimiento de mujeres. Entonces también todas esas luchas también nos sirven para apoyar muchas veces un reclamo justo como era en este caso. También muchas académicas se acercaron a participar y demás. Entonces, de algún modo lo que se sucede el juicio, como les decía. Bueno, antes de hablar del tribunal, me gustaría hablar del defensor. También nos dimos una estrategia con el defensor, nos dimos la estrategia de la convicción en vez de la de disputar, porque ya la suerte estaba echada de algún modo, el juicio era inminente. Entonces, bueno, también de algún modo eso fue algo que, otra estrategia de laburo. Y como les decía, el tema del movimiento feminista. Finalmente, en 2014, se realiza el juicio. Un tribunal, creo que era el número 1 de Quilmes, estaba integrado por 3 juezas mujeres, y condenaron a perpetua a Reina en ese juicio. Allí hubo como algunas cuestiones que no quiero abundar mucho, pero sí mencionarlas brevemente como para que se pueda analizar también cómo, porque luego Casación va a revertir ese fallo, entonces cómo de algún modo se habían tomado, cómo fueron de algún modo tomadas las pruebas. O sea, la sentencia se basó en los dichos de uno de los niños de 5 años de edad que decía haber visto el hecho, pero hablaba desde disparos, cuchillo, que la madre había, junto con otro señor que vivía en el horno de ladrillos, había actuado de esa manera, con cuchillos, con esto, con lo otro, con distintas cuestiones, cuando el cuerpo, cuando se realiza la autopsia, no podía hablar, como le decimos siempre, el cuerpo habla. Bueno, el cuerpo no podía hablar porque se había encontrado de manera putrefacta, porque había sido, incluso fue removido con máquinas excavadoras, porque había sido escondido bajo tierra, y esos 4 días de desaparición en que ella buscaba a su marido en las comisarías y demás, precisamente, bueno, en ese estado quedó el cuerpo. Entonces, no tenía una lógica, digamos, la prueba que existía en la instrucción con estas declaraciones que fueron tomadas del niño. Había informes psicológicos que hablaban de algún modo de esa fantasía de un niño, porque qué otra cosa puede tener un niño más que fantasía a los 4 o 5 años de edad, como era el caso. Y bueno, en esa animosidad de condenar a Reina,
se le hizo decir de algún modo a la prueba lo que la prueba no decía. Finalmente, entonces, el caso es revertido por la Sala 4 en ese momento. Los jueces eran Maidana y Coan, de casación, que bueno, desmontaron esta sentencia en los términos que yo un poco les estoy comentando desde el punto de vista de la prueba, pero sí asumieron de algún modo también una perspectiva de género y pudieron visibilizar las condiciones en que esa mujer vivía y también escucharla, y también escuchar y leer las pruebas de otra manera respecto también de toda esta otra suerte de padecimiento que ella tenía aquí por también las problemáticas basadas fundamentalmente en el machismo también, de todas las familias de su marido en relación a ella. También hicimos un trabajo con lo que fue la Defensoría General de Quilmes. No fue una cuestión menor que el recurso de casación fuera planteado por la doctora Noemí Pérez, que es la Defensora General de Quilmes. De algún modo eso le dio relevancia, le dio importancia, además de la calidad que el recurso tenía. Entonces, bueno, de algún modo se llegó a una suerte de reparación de lo que había sido la primera sentencia. Reparación, digo, en términos de revertir y de declararla inocente. Me parece importante traer el caso porque este caso no fue el único. Hubo muchos casos y en general eran casos de mujeres migrantes que han sido juzgadas duramente por la justicia de la provincia de Buenos Aires, por aquello que se llama la mala madre, el hijo que de pronto muere golpeado por un padre, un caso aquí de La Plata también por esa época, golpeado por el padre y donde a la madre se le indica el abandono de persona y termina también condenada junto al padre, digamos. Bueno, hay una mirada de género que ha sido bastante marcada por parte de la justicia de la provincia de Buenos Aires en relación a este tipo de casos de las mujeres migrantes. Entonces, por eso creo que también el caso fue tan importante y que nos habla claramente de esa justicia patriarcal. O sea, es doloroso decirlo porque muchos de los jueces se tendrán la de ella, de tantos jóvenes que hay acá, pero sin embargo, ese racismo de algún modo se combina con la mirada patriarcal y termina generando este tipo de resultados que por suerte, bueno, muchas veces pueden revertirse en instancias superiores. Siempre marco mucho esto de que eran 3 juezas mujeres, ¿no? Y que no tuvieron ni una básica perspectiva ni mención a la perspectiva de género. Bueno, un poco... Pasaron de la condena perpetua a la inocencia. Exactamente, sí. Y era el libre enjuiciamiento de otras cosas. Y por el decir de sus sentencias no podemos hacer un jury. Por sus sentencias no se juzga a nadie. Es un poco, es un tema discutible. En Mar del Plata, el caso de Lucía Pérez, Y absolvieron bueno, a los exactamente, por ese tema absolvieron a los jueces que habían condenado, digamos, habían también de algún modo condenado por un delito menor. Habían condenado por un delito menor. Y bueno, y el resultado de ese jury, lo que dice acá ella, es eso, fue que los jueces no pueden ser juzgados por sus sentencias. Y de pronto, tal vez eso esté bien, tal vez eso no esté tan mal, porque puede ser la mirada puede ser de un lado o puede ser del otro. No sé, yo me debatí mucho con el caso de Lucía Pérez estos días, lo seguía, el jury y demás, y bueno, creo que es un tema interesante también para discutir, pero me parece que, bueno, por ahora el sentido, por lo menos en la provincia de Buenos Aires, es ese. Bueno, me parece como eso, como muy importante por ahí, porque también he visto, y esto lo hemos charlado con Diana, un poco el interés que ha habido en todas las charlas que hubo aquí. Me parece que hay como mucho conocimiento, mucha inmersión de ustedes con poblaciones migrantes. Entonces, bueno, también pensar en esto, ¿no? Pensar en la discriminación que las personas migrantes, y son generalmente de pueblos latinoamericanos, sufren aquí, y bueno, y la discriminación que también muchas veces las propias instituciones. Hablamos de la justicia, pero bueno,
He escuchado muchos relatos también de personas que no son bien tratadas según de dónde sean migrantes en las oficinas estatales, en distintos lugares. Entonces, me parece que hace también a esa otra cuestión que nos compromete también como ciudadanos, como abogados, como abogadas, no tener una mirada más liviana o que ese derecho vale menos, los derechos de inmigrantes valen menos que los derechos de un argentino, ¿no? Bueno, un poco eso es el relato del hecho y la intención, de algún modo, me parece, de traer el caso, era un poco esta, ¿no? También visibilizar a la justicia penal y la criminalización como con una mano más dura, porque también sobre determinadas poblaciones pobres y demás hay una criminalización fuerte, exagerada, etcétera, con nuestros ciudadanos argentinos. Pero sí me parece que también poder observar estos sesgos de discriminación me parece muy importante. Y tal vez no se pueda llegar a un jury por un resultado de una sentencia, pero sí identificando esas prácticas. Un poco por eso comencé hablando desde el litigio estratégico, que es más de las instituciones, de los organismos que defendemos los derechos humanos y demás, pero que todos podemos pensar y acudir a una organización cuando tenemos un caso de estas características o acercar a las víctimas de estas situaciones a las organizaciones de defensa de los derechos humanos, a distintos colectivos que hay y que por ahí se puede de algún modo también visibilizar esos casos y contribuir a la justicia de esos casos. Bueno, es esto por ahora. Después, si quieren hacer alguna pregunta, porque lo esperan. ¿Quieren hacer alguna pregunta? Importante también, ya lo había señalado Margarita, pero por ahí para que sepan, ella es parte de la Comisión Provincial por la Memoria, y también asiste, asesora, ¿no? Casos de Ella sí puede asesorar. situaciones de las En cárceles. conflicto claro, sí, en conflictos con situaciones de encierro, en conflictos con torturas, tratos crueles, inhumanos, degradantes, con distintas situaciones que ocurren en relación a los agentes estatales, porque bueno, un poco de eso se trata, ¿no? De cómo es el comportamiento del Estado, ya sea desde las policías, desde los jueces también, por supuesto, en relación, o el servicio penitenciario, en relación al respeto de los derechos de las personas. Sí, tenemos distintos programas de trabajo y distintas posibilidades, no de llevar casos, los casos que se llevan, insisto, son más seleccionados por el tipo de caso o determinada jurisprudencia que nos interesa promover, pero sí desde el punto de vista de asesorar o contribuir con una presentación o, no sé, constituirnos en un juicio como veedores. Hay muchas formas de intervenir, de participar y de orientar en este tipo de casos. Eso ténganlo presente también. Bueno, muchas gracias Margarita, y bueno, muchas gracias a ustedes por estar acá, y un aplauso y Un aplauso para todos, para todos. bueno, vamos a entregarle ¿tienes? Violet. Margarita. Ay, bueno. Bueno. Gracias. Bueno, gracias. Bueno, sacamos el Sí, una fotita, Bueno, gracias a ustedes. Sí, felicitarlos por el seminario porque estuvo muy bien. Sí, así estamos. Bueno, gracias. Esto sí se Después puede ustedes publicar. también. Sí, esto sí. Hay certificado, colegio de abogados. Muchísimas gracias. Bueno. Bueno, espero que haya sido interesante y no aburrido. Sí. Sí, Mira, hoy por hoy. Más allá del seguimiento, Sí. capaz que. la vimos hasta hace un tiempo cobró H, que estamos nosotros también. Ah, bien. Tiempo a través del colectivo de mujeres trabajando. ¿Tomamos una foto o lo que...? Sí, pero miremos una foto. Vale. Ah.
Bueno. Excelente. Chicos, ya te encontré. Para tomarnos. Sí, dale, vamos. Bien, vos bueno, primero que te va a tratar ¿Cómo se- Acá sería. y cerra.